Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bueno, esperemos unos 3 minuticos. Buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Buenas noches, profesora, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Ustedes cómo están en sus sitios de los hogares donde se encuentran? Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, bueno, hoy vamos a retroalimentar la primera entrega y asimismo vamos a fijar las estrategias para la tercera entrega. Entonces, al final de la tutoría yo les comparto los archivos, como siempre. Voy a, creo que sí estoy grabando. Miremos a ver. Voy a mirar. Sí, profe, ahí dice que está Ah, grabando hace 14 listo, minutos. listo. Entonces voy a compartir aquí pantalla y vamos a mirar qué teníamos del PIF. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la socialización de la segunda entrega y de una vez la tercera entrega. Entonces, vamos con la segunda entrega. En primera instancia, lo que tenían que hacer era clasificar los ingresos. Entonces, vamos a mirar qué ingresos teníamos del periodo. En el periodo mayo-junio se obtuvieron los siguientes ingresos. Primero teníamos los ingresos de patinetas eléctricas de la referencia al PIN 2 por 180 millones y el precio unitario era 1.800.000. Les voy a compartir el Excel. Aquí tengo el primer punto. Entonces vamos a clasificar los ingresos. Los ingresos de la patineta al PIN 2 en el artículo 424 se establece que serían excluidos siempre y cuando no superen 50 VTs. Como estamos hablando del año 2024, esto nos daría los 50 VTs por el valor de la VT del 2024, 2.353.250. Pero nosotros los vendimos a 1.800.000. ¿Qué quiere decir? Que los vendimos más bajo de los 50 VTs, por tanto sería una venta excluida de acuerdo con el artículo 424. También tenemos unos ingresos de patinetas eléctricas de la referencia Pioneer 03. En el artículo 424 también nos establece que serían excluidos siempre y cuando no sobrepasen las 50 VTs. En este caso, las 50 VTs del 2024 nos da 2.353.250. Pero ¿a cómo las vendimos? A un valor más alto, a 2.600.000, por lo tanto, están grabadas. ¿A qué tarifa están grabadas? A la tarifa del 5%. ¿De acuerdo, chicos? Profe, pero ¿por qué estarían grabadas a la tarifa del 5% si se supone que en el artículo 468-1 no está, solo hablan de Sí, bicicletas y de motocicletas eléctricas? sí. Aquí yo les había consultado, les había compartido en una de las tutorías y les había dicho que, pero miramos aquí el artículo, perdónenme, miremos a ver si lo tengo por acá. Vamos a consultarlo. Ven aquí, lo logro mirar acá. Le dejo, aquí, mira. Vamos a mirar. Yo les había dicho en una de las tutorías que en el artículo 468-1 habla de motocicletas, habla de bicicletas y también les dije que en este caso tendríamos nosotros que no dicen efectivamente, pero que tendríamos las patinetas. Permítame un segundito. 468-1. Listo. Allá. Aquí está.
que las asimilamos a las patinetas eléctricas. ¿De acuerdo? Pero ya les voy a decir en cuál artículo. Es que me lo pasé, lápices. Ah, es que creo que no me está saliendo el 468-1, miremoslo. Está en el 424, profe, por eso es. No, 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 sí, ya, estoy aquí, es que pensé que no me había cambiado. Ya, permítame un segundito. 468-1, que no me quiere. Dios mío. Profe, adicional a eso, yo encontré un artículo en el Sí. cual también decía que como no aparecían en el 468-1, pues las patinetas que fueran mayor a 50 VTs estaban grabadas con la tarifa del 19%. ¿En qué artículo me dices, por favor? Regálame un segundo. Miremoslas, las ajustamos. Que no me quiere cambiar. Ah, pero sí, ¿ya lo ubicaste? No, profe, lo estoy buscando. Dame 2 minutos y ya te Sí, lo envío tranquilo, por el no chat. te preocupes, aquí tenemos el tiempo. Profe, ahí está es el arancel 8711 Sí, o 12. 12. Que se asimilan a las bicicletas eléctricas y bicicletas, porque ellos tienen pues un estímulo por ser eléctricos, pero esperemos que la compañera nos establezca entonces qué artículo encontró. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, pues yo también estaba averiguando ahora 8 días, no sé si de pronto la compañera se refiere al mismo artículo, pues realmente no es artículo como tal del estatuto tributario que yo había encontrado, sino en una página que se llama librenaranja.com. Sí, profe, no es artículo como tal del No, estatuto estoy tributario. diciendo Cabe aclararlo. Pero Pero pues sí, especifica ahí que las patinetas eléctricas de más de 50 VTs quedan grabadas con el 19%, mientras que las bicicletas eléctricas y las monociclos sí quedan con el 5%. exacto, pero es sí, un porque mira que artículo. adicional a eso, cuando yo realicé el trabajo al comienzo, había puesto que no había ninguna excluida, pero luego una compañera me hizo caer en cuenta Sí, y sí, lógicamente yo empecé a buscar y al ver que en el artículo 468 Ajá. tampoco, pues no me aparecía patinetas eléctricas, pues por eso también la dejé grabado con la tarifa del 19%. ¿Listo? Pues aunque no había ningún artículo como Sí, tal porque del estatuto porque es que no tributario, hay habían no hay una, varias plataformas en las cuales estipulaba que se dejaba con la tarifa general. bueno, dejémosla con la tarifa general, ¿listo? Otra Pero cosita, aquí, es porque en el 4 Profe, habla ¿en el qué? de las patinetas eléctricas, pero en el 468 no mencionan las patinetas, entonces esa era, por ejemplo, la inquietud mía también. Sí, dejémoslo con el 19. profe, pero ¿Qué? profe, tengo una duda. Dime.
digamos, si uno ve el código arancelario de, digamos, de las bicicletas eléctricas, ahí aparece que está en la descripción del producto, aparece que está grabado Parece como que aparece en el 4, que están grabadas en el 5, no sé, que son excluidas hasta el 5, hasta 50 VTs. sí, sí, claro. Hasta 50 VTs están excluidas. Estamos aquí mirando los que pasen de 50 VTs. ¿Sí? Y Para tú no- dices, Sí, porque perdona, sí. espere. Dejemos la compañera que está hablando de la posición arancelaria, ¿cierto? Ay, no Sí, escucho. porque si mira, que No es- mira la posición arancelaria, ahí nos dice que se guía por que son excluidas, pero hasta 50 VTs, ya después sí ya están grabadas, pero al 5%. las patinetas, Entonces, pues ¿cierto? es como más fijo por el código arancelario. Exacto, sí, señora. Tú puedes ahí compartirnos esa partecita de pronto. ¿Tienes el código arancelario ahí a la mano? Ya te lo envío por el chat y ya. Envíamelo en el chat y lo abrimos. ¿Listo? Con eso nos queda más claro. No hay lío, porque como hay interpretación de la norma, miramos. Porque lo que tenga norma, pues la norma mayor es la que se debe aplicar. Por el chat. Vamos a mirar. ¿Ya me la enviaste? Chequeemos. Sí, señora, la estoy buscando en internet también. Entonces, Posición arancelaria. Sí, porque hay una norma mayor. Ah, bueno, vamos a mirar acá. Ah, pero aquí me la enviaste con. Ah, me enviaste la posición completa, ¿cierto? Pero miremos la posición arancelaria. Pensé que lo estabas mirando el arancel. ¿Estás mirando el arancel? sí, señora, estoy ingresando a la DIAN para mirar la posición arancelaria. Ah, sí, porfis. Y es esta, ¿no? 8711600090. Sí, señora. Exacto. Con eso chequeamos exactamente, para que no tengamos ninguna dificultad. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, una preguntita. Si lo vamos a dejar entonces con el 19%. No, espera un momentico. Primero verificamos la norma mayor. Estamos verificando el arancel de aduanas 8711600090. ¿Sí? Ok, porque es que yo estuve en la clase pasada y quedamos de acuerdo que iba a tener un 5% del IVA. Sí, pero queremos también darle la respuesta a la compañera y verificamos. ¿Sí? No hay lío, Ok, no hay lío. listo. Gracias, profe. Chequeemos. Vamos a mirar acá. ¿Quién está mirando en la vía, chiquilla? Sí, profe, ya. Ya. Chequeemos. Si es mejor uno chequear y quedamos todos. No importa que nos demoremos un poquito, pero mejor que nos quede claro. Ochenta y siete once sesenta. Que fue la que encontré de la DIAN, pero pues no sé, yo igual sigo viendo que ahí no dice patinetas por ningún lado. ¿Qué Entonces, yo dice? estoy bastante ¿Qué dice? confusa. Dígame por dónde. Sí, ¿están mirando? De pronto alguien que también mire, miremoslo a ver. Bien.
Chequemos. Listo, profe, hay temas de la imagen de la información. Ah, listo. Y ahí está el link. Bueno, ya listo, vamos a mirarlo. Tararatata. Aquí está el link, ¿cierto? ¿Le pico el link? Ah, pero aquí está la imagen. Dice así. Arancel de aduanas, motocicletas eléctricas hasta... Ah, ¿está? Ah, sí, patinetas eléctricas hasta 50 VTs excluidos, 29 de diciembre del 2019, numeral 17. Pero aquí, ¿dónde está la posición arancelaria? Perdón. No lo veo. Únicamente Parte de para arriba dice IVA para importaciones. Ese es el... nombre. Únicamente no veo. Abro el, no lo alcanzo a ver. IVA para importaciones, 8711600090, ¿cierto? Únicamente motocicletas eléctricas, incluidos los ciclomotores, cuyo valor excede 50 VTs. Artículo 9, 5%. Y aquí aquí también únicamente viene diferentes a los excluidos. Bueno, patinetas eléctricas, sí, aquí está. Pero Esa es lo que está diciendo es que están excluidas hasta, excluidas, sí, 50, excluidas. pero las del 5 no dice patinetas por ningún lado. Ujú, sí, cierto. Ajá. Artículo 9. Únicamente motocicletas eléctricas, monopatines eléctricos y patines eléctricos hasta 50 VTs. De todas maneras, yo busco el concepto, pero yo también se los valgo con el 19% y con el 5%. Déjeme, yo busco y de todas maneras se los comparto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicarlo. Ahí les estoy compartiendo, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Una compañera pues me estaba diciendo la misma discusión y yo le dije a ella, pues igual trabajemos con lo que dijo la profe. En la vida real tenemos que averiguar bien cuál es para Sí, no ir a... de todas maneras, yo verifico y se los tengo en cuenta tanto 19 como 5, ¿de acuerdo? Para que no haya discusión. Por ahora voy a trabajarle con el 5, pero verificamos la información para no perder el tiempo y se los tengo para la siguiente tutoría. Lo tengo establecido, ¿de acuerdo? Miramos porque como hay que tener la norma específica, entonces yo sé que puede existir alguna novedad sobre esta parte, pues entonces lo vemos, no hay lío, ¿de acuerdo? Chicas, Sí, señora. 9, entonces vamos a mirar. Entonces, aquí en los ingresos como tal, tenemos también unos servicios por mantenimiento de patinetas. Ese sí fue un servicio de 18.155.000, está grabado al 19, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, señora. En la segunda parte teníamos nosotros un prorrateo, ¿cierto? Y unas ventas. ¿Qué teníamos aquí en el PIF? Aquí en el PIF yo les había comentado que aparte de lo que durante el periodo como tal, se habían nacionalizado unas patinetas, ¿cierto? Las de Alpindos, 180 millones fue la que se vendió, pero aquí para la nacionalización decimos que durante el periodo se nacionalizaron de Alpindos 108 millones y de la referencia 03, Pioneer 3, 141 millones.
pero había que tener en cuenta el valor unitario que nos da el ejercicio. El valor unitario como tal, por un lado, Alpine 2 está en 1.600.000 unitario y Pioneer 03 está en 2.300.000. Entonces, cuando miramos las compras, ¿cierto? Alpine 2, bueno, aquí yo lo hice en un anexito, creo. Sí, las compras. Las patinetas eléctricas Alpine 2, pues son excluidas y llegan hasta 50 VTs. Ya vimos que es hasta 2.353.000, pero las vendimos en 1.600.000, quedan excluidas, ¿cierto? Las de la referencia Pioneer 03 son 50 VTs. Ya vimos que el mínimo de los 50 VTs son los 2.353.250, pero la vendimos a menos valor, ¿cierto? A 2.300.000. Quiere decir que estas dos compras, al comprarlas en la importación, quedaron excluidas. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, señora. En las compras. Pero también dijimos que aquí dentro del periodo teníamos nosotros unos gastos generales, ¿cierto? Perdón, unos repuestos por servicios, de los servicios que nosotros prestamos de mantenimiento en patinetas. Esos servicios, esos repuestos son grabados. Prestamos por un valor compramos por valor de 52.188.000, están grabados a la tarifa del 19. Eso nos dio un IVA descontable de 9.915.720. ¿De acuerdo? Y teníamos también Sí, señora. unos gastos generales que eran para todo el funcionamiento de la empresa. Esos gastos generales fueron de 143.200.000, con un IVA a la tarifa general de 27.200.000 pesos. Bueno, entonces con esa información, ¿qué hicimos? Aquí pues lo coloqué en una sola cuenta, pero sabemos que debemos colocarlo por separado. Aquí en la cuenta de impuesto a las ventas, llevé como IVA descontable lo que me corresponde acá a los 9.915.720. Pero tengo otro IVA que es de todo lo que compramos para todo el funcionamiento de la empresa, que fueron 27.208.000. Ese IVA lo sometimos a prorrateo, los 27.208.000. Entonces lo coloqué en IVA transitorio. Entonces, ese como se somete a prorrateo, ¿por qué? Porque sí tenemos dentro de las ventas unas ventas excluidas. Entonces, tomé las ventas y las ventas, pues, tenemos las de la referencia al PIN 2 excluidas, ¿cierto? Que fueron 180 millones. Las Pioneer 3, que nos dio como grabadas, 280 millones al 5%, 14 millones, ¿cierto? Nos dio un mantenimiento de las patinetas, que fue un servicio grabado, 18.155.000 al 19%, 3.449.450. Entonces, al hacer el prorrateo, ¿cierto? Tenemos un total de ventas de 478.155, que fueron los tres ingresos. Hacemos el prorrateo, ¿cierto? Y mirando el prorrateo, las ventas que son excluidas fueron de 38%. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, señora. Señora, Entonces, ese 38% tengo que restárselo al IVA transitorio. Mi IVA transitorio, en este caso, fueron los 27.208.000 de las compras que fueron para toda la empresa. Le resté ese 38% y me dio 10.242.369. Al terminar el bimestre, cerramos la cuenta transitoria, la saldamos para que nos quede en cero y nos da 19.965.631, que es lo que efectivamente voy a pasar al IVA descontable. Los 16.965.631. Entonces, ya tengo por lo menos el IVA descontable del periodo débito, 26.881.351. Pero vamos a tener que reconocer un IVA generado. ¿Qué IVA generado? El de las ventas, ¿cierto? ¿Qué se nos generó?
pues aquí ya lo tenemos calculado. De la referencia Pioneer 03 se nos generó un IVA de 14 millones y de el mantenimiento de patinetas se nos generó un IVA de 3.449.450, ¿cierto? Estos dos los pasé aquí como al crédito, pero debemos tener nosotros una cuenta de IVA generado de 14 millones, 3.449, me da 17. En este caso se me genera un saldo a favor de 9.431.901. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, esto, pero entonces, quienes hicieron con 19, claro que yo se los voy a valer, sin embargo, vamos a unificar los conceptos para que no nos quede de pronto la duda o la inquietud con la entrega de este ejercicio de la entrega número 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿Listo? pero entonces los que hicieron, buenas tardes, profe. Sí. Entonces los que hicieron el IVA del 19 lo llevaron como el 19, entonces ellos no tendrían que haber realizado prorrateo. Mira que, no, porque mira que en las ventas, nosotros sí tenemos ventas excluidas. Mira, las ventas no cambian, ¿cierto? Ah, o sea, el prorrateo es siempre que haya venta excluida. Cuando hay venta excluida, sí o sí, hay prorrateo. Y ventas sí nos dieron ventas excluidas. Ah, listo. Lo único que tendríamos que cambiar serían estas. Del 5, ya no del 5, sino, me imagino que aquí, del 19, ¿cierto? ¿Sí? Ahí lo Sí, que señora. que si se utilizó el 19, pues ya no daría saldo a favor, sino saldo por pagar. Exactamente, correctamente. Y les daría, creo yo, compañerita, 29,768. Pues yo realmente la calculé con el 5, pero la compañera que me estaba preguntando a mí Sí. me había dado 29 millones y algo el IVA, entonces era porque lo estaba calculando con el 19. Sí, pero vamos a verificarlo porque es mejor que quedemos nosotros, como dice, seguros con nuestro trabajo, pero sí o sí, pues a los demás, claro que yo se los dejo con el 5 y a los otros se los dejo con el 19, ¿de acuerdo? Pero verificamos, porque no está, entonces vamos a verificar la información. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ahora. Pero estas son situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, sí es importante uno tenerlas en cuenta, mejor que se dio. Exacto. Listo. Entonces, vamos a mirar, pues como la entrega número 2 es más o menos para dentro de unos 9 días, ¿cierto? Vamos a mirar de una vez para que vayan adelantando la entrega número 3. La entrega número 3 es muy fácil. Fíjese que en esta entrega número 3, ¿cierto? Profe, ya la entrega número 2 ya pasó. Ya vamos para la entrega número 3. Perdón, es que yo me equivoqué. La entrega número 3. Sí, Y la sí. entrega número 3 es muy fácil. ¿Por qué? Porque durante el periodo, pues aquí lo que se aterriza en la retención en la fuente. Entonces, en este trabajo se establece que durante el periodo la empresa incurrió en gastos generales de nómina y otros gastos y hay que determinar la retención en la fuente. Aquí lo único que tienen es que agregar en el trabajo este cuadrito, ¿cierto? Donde van a decir, bueno, el arrendamiento de oficina son 15.700.000, lo único que van a hacer es qué tarifa le corresponde, la colocan al lado derecho y colocan el valor correspondiente de la retención. Y así con cada uno de los conceptos, honorarios, consultorías. Solo el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje acá, en el lado izquierdo, ¿cierto? La tarifa, y aquí el valor en pesos de la retención, ¿cierto? 15.700.000, que le corresponde, qué sé yo, el 3.5 o el 4, bueno, y le aplican, y aquí en la segunda columna le colocan el valor de la retención. Listo, profe. Eso facilita.
Ahí no tienen sino que Profe, ¿y esos agregarles. ellos Dime. son declarantes o no declarantes? Aquí no nos dice nada, pero dejémoslo como declarantes. Ok. Y también nos dan unos gastos de nómina. Y nos dice que durante el periodo, Fernanda Ramírez recibe ingresos durante el mes de junio del año 2024 y recibió los siguientes ingresos, tal como se detalla a continuación. Aquí tenemos el salario ordinario, 10.400.000, unos viáticos legalizables, 1.100.000, y aquí entendamos de que estos viáticos ya son fuera del componente de hospedaje y de alimentación. Quiere decir, lo que sí constituye ingreso, para que lo tengamos claro. Tiene unos dependientes económicos, su hijo y su padre debidamente certificados. Tiene 2 dependientes económicos. Y realiza aportes de pensiones voluntarios. Aquí se entiende el aporte voluntario a pensiones, que viene a ser con la limitante del 30% del ingreso laboral, sin que exceda de 3.800 VT anuales. Pero como estamos aplicando la retención en la fuente, pues hay que convertirlo a mensual. Y ahí es muy fácil, porque es nomás determinar la retención en la fuente. Entonces, fíjense que esta retención es es una retención bastante básica. Nosotros ya vimos un ejercicio de procedimiento número 1, entonces ya pueden consultar por lo menos este ejercicio que ya hicimos, y mire que los datos son poquitos para determinar esa. Profe, o sea que estos gastos de nómina los podemos hacer guiándonos por el cuadro que usted nos hizo del Y procedimiento es 1. fácil, sí, mira. Listo. No tenemos sino salario 10.400 y viáticos, entiéndese que está aquí lo que ya es ingreso laboral, ¿sí? No tiene ni componente de alojamiento, no tiene ni componente de alimentación, es lo que ya es un ingreso laboral. Y no más tomar la deducción de los dependientes, calcularla y calcular la renta exenta de los aportes a pensión voluntaria, que acordémonos que tiene una limitación de 30% del ingreso laboral sin que exceda de 3.800 VT anuales, ¿cierto? Y determinan la retención en la fuente en pesos. Cada una de las tarifas que le corresponde y el valor, ¿cierto? Y también aquí tenemos que a partir de la información del numeral 1 y 2, elaborar la declaración de retención de la fuente. Pasar esta información al formulario 350. Y no son muchas. Fíjense. Eso es todo lo que es la entrega 3. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a seguir porque yo dije que les iba a terminar de explicar el procedimiento número 2. Nosotros veníamos trabajando con un ejercicio, ¿cierto? Era este ejercicio, ya lo voy a compartir. Y es el taller de retención en la fuente. Hicimos la primera parte, ¿cierto? De este ejercicio con toda la información, nos quedaba la segunda parte. La segunda parte tiene que ver, yo estoy compartiéndole, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, en la segunda parte era determinar el porcentaje fijo de retención en la fuente para el primer semestre del año 2024 de un asalariado que devenga los siguientes ingresos en el año 2023. Entonces, vamos a determinarla para el primer semestre del año 2024. Para el procedimiento número 2, hay que hacer el cálculo del porcentaje fijo en diciembre y en junio.
En diciembre se hace del año inmediatamente anterior para aplicarle al primer semestre del año inmediatamente siguiente. En el mes de junio, para aplicarle al semestre de julio a diciembre. Entonces, en este caso, por eso estamos tomando como base el año 2023. ¿Para qué? Para calcular el porcentaje fijo para el primer semestre del año 2024. Tenemos un salario por 290 millones. Aquí es anual, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí la segunda parte del procedimiento número 2. Y tenemos aquí un salario por 290 millones, que es lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una bonificación habitual de 16 millones. Es una bonificación habitual en materia de retención en la fuente. No nos interesa si es prestacional o no. Lo que nos interesa es que sea un ingreso laboral. Son 16 millones de pesos. Tenemos un auxilio, tenemos una bonificación por mera liberalidad de 55 millones. Tenemos aquí la bonificación por solidaridad, por mera liberalidad, que es acá de 55 millones de pesos. Ahí la tenemos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un auxilio de vivienda por 16 millones y un bono de alimentación por 60. Vamos al auxilio de vivienda, que son 16 millones, lo colocamos acá. Y tenemos un bono de alimentación que son 60 millones. Y acordémonos que el bono de alimentación tenemos que aplicar el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, que nos dice que si el empleado nos devenga más de 310 VTs mensuales, que hice acá. Tomé los 310 VTs, el límite son el valor de la VT mensual, los 310 VTs mensuales nos da con valores de ¿qué? Del año 2023, porque ese 2023 es donde nosotros estamos realizando el cálculo del porcentaje fijo. Y miramos aquí, lo que yo hice fue tomar el valor del salario, son esos 290 millones y lo dividí en 12 para saber cuánto ganaba mensualmente. Y efectivamente este señor me devenga más de los 13 millones. ¿Qué quiere decir? Que el bono de alimentación tengo que tomárselo completo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me devenga más de los 310 VT, entonces ya no, perdón, me devenga más de los 310 VT, entonces, en ese caso, perdóneme. Se lo debo reconocer aquí en la retención de la fuente completo. ¿Por qué? Porque él me devenga más de 13 millones y me da 24 millones lo que él se devenga. Por tanto, el bono, que son 60 millones, pasa directamente como un ingreso todo laboral. Aquí tenemos algo que no vimos, que es diferente a lo que vimos en el primer procedimiento, y es que le agregué de que el patrono le hace un aporte voluntario AFC al trabajador. Esto es un aporte voluntario, pero del empleador. Cuando nosotros recibimos un aporte voluntario del empleador, ya sea para aportes a AFC, ya sea para aportes voluntarios a pensiones, el empleado se le reconocerá como un ingreso, pero también debe reconocérsele la renta exenta de ese aporte que da el empleador, ya sea en AFC o ya sea en aportes voluntarios a pensión. En este caso, por eso llevé al ingreso los 62 millones del aporte del patrono. Y eso nos da un total de ingresos de 499 millones. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Según el ejercicio, aquí nos dice que tiene un aporte a salud de 11.600.000, pensión 11.600.000, solidaridad 5.800.000. Entonces aquí nos llevamos los 11.600.000, ¿cierto? Aquí, mira. 11.600.000 y 5.800.000, eso nos da 29 millones, que fue lo que
nos llevamos aquí como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Quiere decir que el ingreso bruto de 499 millones menos los 29 millones de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional nos da 470 millones de ingreso neto. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, tenemos ya deducciones, tenemos intereses y corrección monetario por 35 millones de pesos. Quiere decir, esos son intereses por préstamos de vivienda. Estos tienen una limitante mensual de 100 VTs. Pero como estamos hablando de 12 meses acumulados, entonces eso nos da los 12 meses una limitante de 50.894.400. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con el VT del año en el que nosotros estamos haciendo el cálculo del porcentaje fijo. Verbigracia, aquí nosotros estamos trabajando la cuantificación del porcentaje fijo en diciembre del 2023. Por lo tanto, para cualquier cálculo tomamos el VT del 2023 y si es necesario tomar el salario mínimo para algún cálculo, tomamos el salario mínimo del 2023. ¿Listo? Entonces, por eso, aquí estamos calculando las limitantes con el porcentaje fijo con las limitantes del periodo en que estamos realizando ese cálculo del porcentaje fijo. En este caso, pues tenemos las 100 VTs por los 12 meses, serían 1.200 VT por el valor del VT del 2023, que es 42.412. ¿El cuánto aportó? 35 millones. ¿Cuánto se puede tomar? Sus 35 millones. ¿Qué otra cosa tenemos? Según el ejercicio también tenemos medicina prepagada por un valor de 8.500.000. La medicina prepagada mensual, como lo ven acá, son 16 VTs por los 12 meses, por el valor de la VT, nos da una limitante anual de 8.143.000. Él aportó 8 millones y medio, solamente podemos tomar 8.143.000 y aquí sumamos las deducciones que tenemos, que en este caso nos daría los 35 millones de los préstamos de los intereses por préstamos de vivienda y los 8.143.043 de medicina prepagada. Esto nos da un total de deducciones de 43.143.000. Pero también tenemos otros conceptos. En este caso, tenemos... ¿El limitante de la pagada son cuántos VTs? De la medicina prepagada son 16 VTs mensuales. Entonces, 16 VTs mensuales por los 12 meses, por el valor de la VT, eso nos da una limitante de 8.143.000. Okay, estamos haciendo el cálculo anual. En aportes voluntarios AFC del empleador, fíjense que él nos aportó 62 millones, que nosotros lo colocamos como ingreso laboral, pero aquí lo tenemos en cuenta como renta exenta. Pero el trabajador, por su cuenta, también hizo un aporte voluntario a AFC y él lo hizo por 42 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los dos aportes, los del empleador, que son 62 millones, y los del empleado, que son 42, nos dan 104 millones de aportes. Pero esto tiene dos limitantes. ¿Cuáles son las dos limitantes? En primera instancia, no puede sobrepasar del 30% del ingreso laboral. Tomamos el ingreso laboral, que en este caso el ingreso laboral viene a ser total de ingreso de vengado, los 499 millones, ¿cierto? Esos 499 millones que nos dan acá, que es el total de ingresos de vengados, le aplicamos el 30%, ¿cierto? En este caso, la primera limitante nos da... ¿Ves? Nos da exactamente 149.700.000, pero eso no debe exceder a 3.800 VT al año. Entonces, aquí simplemente tomé los 3.800 VT por el valor de la VT. Entonces, tomamos como referencia la menor limitante, que en este caso son 149.700.000.
y la comparamos contra el total de los aportes AFC, que nos dio 104 millones. Quiere decir que él se puede tomar sus 104 millones. Y aquí, pues vamos a hallar la renta exenta, como ya no tenemos más, según en nuestro ejercicio, no tenemos más aportes, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces vamos a calcular la renta exenta del 25%. Para ello, ¿qué tomamos? Tomamos pues el ingreso neto, ¿cierto? 470 millones. Le restamos las deducciones, 43.143.000. Le restamos la renta exenta del aporte AFC y eso nos da un subtotal de 322.857.000. A eso le aplicamos el 25% y nos da 80.714.000. Sin embargo, tenemos una limitante anual que son 790 VTs. Las 790 VTs nos da 33.505.480. ¿Qué quiere decir? Que él no se puede tomar sino hasta los 33.505.480. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora tenemos un total de deducciones y rentas exentas de 180.648.480. ¿De dónde las tomamos? De deducciones, 43.143.000, renta exenta AFC 104 millones y renta exenta el 25%, 33.505.480. Eso nos da una sumatoria de deducciones y rentas exentas de 180.648.480. Pero aquí, en el procedimiento número 2, hay que calcular las dos limitantes que nos establece la normativa tributaria y nos dice que las deducciones y rentas exentas no pueden sobrepasar del 40% del ingreso neto, ¿cierto? Aquí tomé el ingreso neto, que en este caso nuestro ingreso neto son los 470 millones de pesos. Le aplicamos el 40%, ¿cierto? El 40% y eso nos da 188 millones. Pero eso no puede ser o no puede ser al año de 1.340 VTs. Aquí los 1.340 VTs me da 56.832.080. Entonces debo tomar la menor entre estas dos limitantes, entre 188 y 56, y pues la menor es 56.832. ¿Cuántas son las deducciones y rentas exentas que voy a tomar? Que calculé con todas las limitantes legales. Pues 180 millones, pero solamente me puedo tomar hasta 56. Entonces, como deducciones y rentas exentas, tomaremos los 56.832.000 para calcular la base sujeta a retención. Esta base sujeta a retención pues está dada por el ingreso neto, ¿cierto? En este caso nuestro ingreso neto son los 470 millones de pesos, ¿cierto? Los 470. Y le restamos lo que se nos permite tomar como deducciones y rentas exentas, que son 56.832.000 y nos da pues el valor de los ingresos grabados. Esos ingresos grabados los dividimos en 13. ¿Por qué los dividimos en 13? Porque en el procedimiento número 2, lo único que nosotros no tomamos son ni las cesantías ni los intereses, pero las primas sí se toman. Por eso se divide entre 13 y aquí tenemos un valor ya mensualizado de 31.782.000. Ese valor mensualizado lo dividimos en la VT del periodo en el cual estamos realizando el cálculo y en este caso me da 749 VTs. Esos 749 VTs lo miramos en la tabla. Vamos a mirar la tabla. Me da que 749. Chequemos la tabla. La tabla del artículo 383, donde miramos 749 nos da en este rango del 35, ¿cierto? 35%. Ingreso laboral expresado en VT, menos 640 VTs por el 35% más 162 VT. Vamos a mirar si lo tengo en ese rango. Sí, está en el rango. Aquí lo ubiqué en el rango, ¿cierto? Apliqué la tabla, la fórmula y me dio 200 VT. Entonces,
Aquí, ¿qué tenemos que hacer para calcular el porcentaje fijo? Para calcular el porcentaje fijo, tomamos la aplicación de la tabla, ¿cierto? Los 749, y lo dividimos entre el ingreso expresado en VTs. Entonces, los 200 dividido en 749 por 100 nos da un porcentaje fijo del 27%. Entonces, ese 27% es el que vamos a aplicar a los devengos y las deducciones y rentas exentas del empleado por los meses de enero a junio del año 2024. Quiere decir, prácticamente hacer nuevamente el procedimiento número 1. ¿Qué quiere decir? Que miramos cuánto le ingresó mensualmente, cuánto tiene soportado, cuánto tienen ingresos no constitutivos, cuánto tienen deducciones, cuánto tienen rentas exentas, hallarle la limitante, pero ¿qué ocurre? Aquí cuando nosotros nos da el total de ingresos grabados, ¿cierto? En lugar de dividirlo en VTs y mirar la tabla, le aplicamos el porcentaje. Vía ejemplo, a estos ingresos grabados, 18.840.000, le aplicaríamos, digamos, el 27%. Y este mismo procedimiento, ¿cierto? Lo tenemos que hacer en el mes de junio. Si nosotros lo hacemos en el mes de junio del 2024, debemos utilizar para cada cálculo el VT del 2024 y si hay que tener algún cálculo, hay que para el año 2024 que debamos consultar el salario mínimo legal, aplicamos el salario mínimo legal del 2024. Y téngase en cuenta que aquí el último año sería, digamos, de julio del año 2000, de julio del año 2023 a junio de 2024, ¿no? Que sería el último año. Y volvemos y hacemos aplicación del porcentaje fijo y ese será para calcular, para aplicárselo en los meses de julio hasta diciembre del año 2024. Este procedimiento número 2 se elabora o se aplica siempre y cuando pues el empleado sea más ventajoso para él aplicarle este procedimiento, o si en algún momento el empleado nos solicita que le apliquemos este procedimiento, pues hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Profe, para la tercera entrega aplicaríamos solo el procedimiento 1. 1, sí, claro, el 1. Te digo que está fácil porque es aplicar el 1 y no tiene sino 4 conceptos. No tiene más. Listo, profe, gracias. Pero pues como estaba pendiente de que termináramos este ejercicio, por lo menos para hacer uno de procedimiento número 2, entonces ya les expliqué ese que yo ya se los había compartido por el correo interno. Profe, pero entonces en sí, ¿cuál es como mejor? O sea, el segundo da como menos renta a pagar, o sea, bueno, porque como ya le deducieron más. Lo que pasa es que depende que tenga el empleado, pero hoy por hoy, pues prácticamente con la limitación de la renta exenta a 790, de la renta exenta del 25%, que su limitación es 790 VTs, y con las limitaciones cuando hacemos procedimiento 2, que la limitación de los 1.340, prácticamente el beneficio no es que sea más beneficiosa una que otra, porque con la sola limitación de los 790 en la renta exenta, prácticamente que para empleados de altos salarios no les conviene, pues, disminuir su renta, es decir, no van a disminuir su base, si no es muy poquito. O sea, puede tener AFC, puede tener aportes voluntarios a pensión, no, prácticamente no van a poder disminuir mucho. Fíjese, por ejemplo, aquí en el procedimiento número 1, prácticamente de lo que podían haber tenido como deducciones y rentas exentas, eran como, aquí por ejemplo nos dio en este procedimiento, 188, sí, perdón, 180. ¿Y cuánto se pudo tomar? 56. ¿Por qué? Por la limitante de 1.340. Y si voy por el procedimiento número 1, de pronto me beneficia un poco más, pero la renta exenta del 25, pues prácticamente
quedó en los 790 VTs anuales, que tengo que expresarlas mensualmente, ¿cierto? Y me disminuye. Mire que aquí, por ejemplo, en unos ingresos, que es una persona, pues, digamos, de altos ingresos, la renta exenta del 24% prácticamente se fue a la limitante, ¿cierto? A la limitante de las 790 VTs. Entonces, esas limitantes como tal, pues, mire, de lo que podía tomarse era 4 y pico, quedó en 3. Esas dos limitantes prácticamente que lo que hacen es que el empleado, esos otros incentivos de rentas exentas y descuentos tributarios, la aplicación pues no es mínima, digamos, el beneficio por esas limitantes. Pero pues habría que proyectarle de acuerdo con el salario de cada empleado y mirar qué limitantes o qué puede aportar en rentas exentas y deducciones para poderle optimizar, digamos, la base, porque de todas maneras se va a ver reflejados sus ingresos cuando presente la renta. Hoy no le aplico retención, pero cuando presente la renta, pues le va a quedar un impuesto a pagar que si la persona no ha sido juiciosa en ir ahorrando para pagar su renta, pues no va a tener mucha retención para cruzarle, porque como la retención en la fuente es un anticipo del impuesto. Entonces, lo ideal es que uno ir proyectando la renta y mirar que si es de salarios altos, pues es mejor que le retengan pleno, pues si la persona no es juiciosa en ahorrar, ¿no? Para que por lo menos tenga alguna retención con que cruzar. Pero hay personas que son muy organizadas en sus finanzas y dicen, bueno, ¿cuánto más o menos va a ser mi renta? Yo no quiero que me retengan nada, incluyamos lo que podamos hasta el tope para que me dé poquita retención. Y cuando vaya a presentar la renta, yo ya tengo el dinero adicional para poder pagar mi impuesto. Es eso. Profesora, ¿nos puede compartir el Excel, por favor? Este se las había compartido, pero si quieren, pues vuelvo y los comparto porque se lo había compartido cuando les expliqué procedimiento 1. En la segunda pestaña está todo el procedimiento 2. Profe, ¿y el Word también? Sí, también, en el Word también está, pero si quieren vuelvo y se los comparto. Pero eso ya se lo había compartido. Vuelvo y les comparto el ejercicio que hicimos la primera vez. Hicimos el procedimiento 1 con los datos y ya en este hicimos ya el segundo punto. ¿Sí? Sí, por favor, se lo agradezco. Bueno, listo. Vuelvo y se los comparto. ¿Profe, ahí también incluye el formulario? No, aquí no tengo el formulario, pero sí en el PIB deben incluir el formulario 350. Pero no es tan difícil, no tienen tantas partidas. ¿Listo? Bueno, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuenta. En cuanto a los viáticos legalizables, usted dice que eso constituye salario, ¿cierto? No, no, constituye ingreso laboral. Constituye La partida que está en el PIB ya está, ya es todo el valor que incluye ingreso laboral, porque acuérdese que en los viáticos hay un componente que es de hospedaje y componente de alimentación que no son ingreso. Pero aquí en lo que se les entregó en el PIB, ya la partida total es ingreso laboral, sometida a retención. Sí, pero por ejemplo, entonces en la tablita deberíamos de, pues ahí no dice en ninguna parte de viáticos, esos viáticos no hablan en la tablita, entonces uno, ¿en qué espacio lo pondría o qué? No, tú no tienes que tomar nada porque el concepto de viáticos en el PIB se está dando simplemente es para que tú calcules la retención por salarios. Fíjate acá. Sí. Ahí no, nomás tienes que hacer el cuadro con lo que te piden acá. Mira. O sea, nosotros no le vamos a presentar ese cuadro grandote que usted nos mostró, sino simplemente con los datos que piden ahí. Mira. Espera, yo te digo acá. Mira. Aquí. Más para abajo.
Más por abajo. Mira, esta tablita sí la tienen que hacer. Aquí Sí. tienen que por cada uno colocarle la tarifa y el porcentaje, ¿cierto? Aquí. Mm. Pero estos datos adicionales donde dice gastos de nómina, simplemente estos datos son para que calculen la retención por salarios. Nada más. Y ustedes Ok. pueden hacerlo como quieran, ¿cierto? Se hace el proceso que estabas hablando. ¿Ah? Se hace el proceso que nos estabas explicando, profesor, para todo ese. Si no, Pero con la tabla que nos diste del procedimiento, no. No, lo que ustedes quieran. Lo importante es que utilicen el instrumento que quieran. No Y importa. obviamente a ese salario ordinario se le debe sacar el 4% de pensión, de salud y el Claro, solidaridad. claro, al salario tienen que mirar cuál es el salud, cuánto es pensión, si alcanza el fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Ujú. Sí, pero ahí me queda como la duda en los viáticos legalizables. Pues, o sea, en el procedimiento 1 yo no vi por ninguna casilla ese concepto. Lo incluyes porque yo solamente incluí algunos por los conceptos que yo estaba trabajando, pero los viáticos aquí entiéndese que ya son los ingresos que son laborales. Debes incluirlo. Haz de cuenta un auxilio de vivienda, inclúyelo ahí. Lo que yo les coloqué, lo que yo les dije digamos, como de explicación es que dentro de estos viáticos ya no hay ningún componente ni de alimentación ni de hospedaje, sino esto es lo que efectivamente ya va a ser parte del ingreso laboral. Listo, Quiere gracias. decir que para ingresos laborales vas a tener estos 10 y este 1.100.000. No se deben sumar en una misma casilla porque se deben de discriminar. Sí, claro. Se debe de calcular pues pensión, salud al salario ordinario. Exacto. Ok. Los coloca por separado. Y de deducciones no tienen sino sus dependientes, de rentas exentas no tienen sino los aportes voluntarios a pensión. Y listo. ¿Sí? Y vea, nada más y calcule. Sí que está sencillo y es calcular. Entonces, la primero es determine la retención de los conceptos, o sea, el cuadro grande. Luego, la retención de nómina, ¿cierto? Que ahí le coloque. Y hacer el formulario 310, incluyendo tanto las retenciones del cuadro anterior grande, más la retención por salarios. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, por favor, le coloca retención en la fuente a la tutoría. ¿Listo? Voy a dejar de grabar acá.